A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, que estás en el Cusco, y gracias por permitirnos unos minutos. Muy amable como siempre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias a ti por la invitación acá en el Cusco. Muchas gracias. ¿Qué factores están influenciando para que la República Democrática del Congo podría alcanzar a Perú como segundo productor mundial de cobre? Tú ya lo venías advirtiendo a través de tus redes sociales, ¿no? Hace varios días. Este es un tema que naturalmente quienes seguimos de cerca estas informaciones no nos sorprende, pero sí sorprende por el impacto que puede tener ya en los próximos días o en los próximos meses, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué factores han influenciado, Iván? Mira, hay que saber entender muy bien este tema y hay que saber explicarlo sobre todo, porque es importante esta noticia. No es una noticia en la que de verdad no nos deja bien parados al Perú como productor. Acuérdate tú que nosotros somos todavía el segundo productor. Acaba de salir hace un par de horas una nueva noticia en el que Congo nos desplazaría como exportador, ojo, no como productor, sino como exportador de cobre. ¿Ya? El detalle es que el Congo en estos meses nos desplazaría como exportador, porque Congo exporta todo, el cobalto y todo el cobre, ¿no? Básicamente a China. En cambio, el Perú no, el Perú exporta básicamente al Asia, pero no exporta al 100%. Entonces, el problema aquí es que hay dos cosas fundamentales por las cuales el Perú no ha podido resolver el problema de la producción de cobre. Es decir, no el problema de la producción de cobre en sí, sino el problema de que no existan mayores proyectos de cobre, por ejemplo, Tía María, o varios proyectos que están en el cinturón de cobre del norte. El problema es un problema de tramitología y permisología, y también es un problema de conflictividad, pero entendiendo en estos momentos que la conflictividad no es parte sustancial del problema en este preciso momento, sino básicamente la permisología, la tramitología. Entonces es básicamente la tramitología y la permisología el primer enemigo del país. Sí, mira, te decía, este tema es un tema importante. O sea, probablemente en los próximos meses, en los próximos 2 años, o sea, el Congo nos podría superar a nosotros como país productor. Pero en las próximas semanas el Congo nos va, según otro estudio de una página especializada en minería, el Congo nos superaría en exportación, ¿ya? Exportación y producción, pero en producción ya está camino a superar porque ellos tienen grandes proyectos mineros. Hay un proyecto de una empresa Ivanhoe, por ejemplo, que es uno de los grandes proyectos mineros que está construyendo el Congo. Acuérdate tú que el Congo produce básicamente cobre y produce básicamente cobalto. Entonces siempre se mantenía en el tercer o cuarto nivel. El Perú estaba por encima de los 15 millones de toneladas, el 15%, 13%, del 13 a 15% era básicamente lo que ocupaba en el mercado internacional. Chile estaba en el 27%, Chile ha reducido también, el Congo está avanzando básicamente a los grandes proyectos que tienen, y básicamente porque el Congo ha reactivado su economía minera, ha reducido trámites, la gobernabilidad también en el Congo es una cosa distinta a lo que se hace en el país. En este país lo que hay es una permisología, no puede ser que los grandes proyectos mineros tengan básicamente entre 400 a 500 pasos para poder ejecutarse y básicamente duren cerca de 10 años, ¿no? Para poder, desde que se explora hasta que sale el proyecto, que se construye y se pone a producir. Entonces, es básicamente el tema de la permisología y la tramitología lo que está de alguna otra manera dificultando que el Perú no solamente ocupe este lugar, el segundo lugar, sino sea desplazado por el Congo. Ojo, una cosa importante, el día de ayer la ministra del Ambiente acaba de decir que, por ejemplo, hay cosas importantes que ha dicho ella en una entrevista, por ejemplo, que están estudiando y viendo cuáles son los cuellos de botella para reducir estos plazos. Pero ella dice además que
lo que van a hacer ellos es fiscalizar los compromisos sociales que tienen las empresas mineras. Eso ya están fiscalizados, es decir, yo creo que por ese lado todavía la ministra no ha terminado de comprender cómo es que funciona, cómo se articula y cómo es que funciona la fiscalización de los compromisos sociales que tienen las empresas. Los compromisos ambientales y los compromisos que puedan tener básicamente en los impactos de los propios componentes de las empresas están fiscalizados ya por el SENACE, por la UEFA, a través de los instrumentos de gestión ambiental que tiene la empresa. Entonces, la empresa tiene ya evidentemente compromisos sociales, compromisos ambientales que están permanentemente fiscalizados. Lo que aquí se tiene que hacer es reducir la tramitología, la permisología, que como te digo, son 400 a 500 pasos que una empresa como digamos, una empresa de gran envergadura, de gran minería, tiene que tener, y en promedio le dura cerca de 10 años. Es decir, tú ves los grandes proyectos mineros, por ejemplo, el proyecto minero en el sur, el proyecto minero de Quellaveco, el proyecto minero o las Bambas, cuánto se tardaron para poder desarrollarse y cuánto están tardándose incluso ahora los proyectos. Yo decía en un artículo anterior que en este preciso momento no hay ninguna empresa minera que haya obtenido ni licencias ni permisos de acuerdo a ley, a los plazos establecidos en la norma. No existe. Tú conversas con cualquier persona que sea parte del gremio minero, que trabaje en alguna empresa minera y vea estos temas y te va a decir que ningún permiso o ningún trámite sale precisamente en los plazos que se establecen dentro del marco normativo minero. Entonces, lo que hay que reducir acá es básicamente la tramitología y la permisología, que están haciendo que el Perú no solamente reduzca la producción y la exportación de cobre, sino además estamos perdiendo el tren del desarrollo, porque el cobre podría ser la gran palanca de desarrollo en un país que todavía tiene cerca de 27% de pobreza y que tiene grandes proyectos mineros que podrían generar clase media y podría reducir pobreza. Tienes a Tía María, tienes a proyectos en Apurímac, tienes el cinturón de cobre en el norte. Tenemos grandes proyectos, tenemos cerca de una cartera de 15 a 19 grandes proyectos que podrían ser proyectos que de alguna u otra manera nos puedan dar a nosotros 2 o 3% del PBI, de crecimiento en el PBI. Sin embargo, no lo podemos trabajar hasta ahora, y eso es lo que nosotros deberíamos estar impulsando una actitud de este gobierno de reformas para reducir estos enormes trámites y permisos que todavía imperan dentro del Estado. Ahora, hay un tema que tú lo planteas con claridad, ¿no? Tenemos que reducir la permisología o la tramitología, ¿no? Y en otros países, como el caso del Congo, ellos han puesto en marcha un procedimiento mucho más rápido, más ejecutivo, que permite que las empresas puedan invertir y sobre todo, ¿no?, puedan ejecutar sus proyectos. En el Perú, las veces que el Ministerio de Energía y Minas plantea una cartera de proyectos, claro que hay proyectos, pero que no están en expansión. Hay que ser realistas. En estos momentos no tenemos proyectos a la vista. Esto es una realidad también. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos, Iván? Mira, en efecto, tienes toda la razón. El único proyecto que tenemos precisamente que está ya con licencia de construcción y todavía no se toma la determinación para poder apoyar como debería hacerse ese proyecto que llamaría. Sin embargo, no tenemos hasta ahora, hasta la licencia de construcción, pero no pueden todavía hacerlo. Tienes a otros proyectos en Moquegua, pero que están en plena construcción, pero no tenemos, a partir de allí no tenemos otros proyectos que por lo menos ya tengan fecha de construcción o tengan licencias o tengan permisos. Entonces, lo que debe haber primar acá ahora es rápido la agilidad del gobierno. Acuérdate tú que el ministro Alex Contreras dijo en el PIDAC en Canadá que iba a haber un shock reformista para reducir la tramitología y la permisología, y eso ya pasó más o menos 2 meses o 3 meses, eso fue en marzo. Entonces, lo que necesitamos es que el gobierno dinamice, sea más rápido. Entiendo que están trabajando en MINEM, en MINAM y en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder establecer una hoja de ruta para ver cuáles son, en qué precisamente están, o cuáles son los trámites que necesitan reducirse. Por ejemplo, se pide, por ejemplo, que se haga nuevas consultas previas, cuando en realidad la documentación ya se hizo.
En fin, hay innumerables cuellos de botella que tienen que superarse. Ahora, eso no significa en ningún momento que se van a relajar los estándares ambientales o sociales. Al contrario, aquí se quiere hacer es reducir los días y los plazos que las entidades, que las instituciones gubernamentales tienen para poder dar los permisos de acuerdo a la normativa. Ese es el detalle. Y el detalle además es que existe digamos, en el Estado, gente que sabe lo suyo, es decir, es especializada en el tema, pero eso es todavía muy poco. Lo dice la propia ministra del Ambiente el día de ayer en una entrevista. Dice que hay falta de recursos humanos para justamente acelerar los trámites o reducir las permisologías en algunos cuellos de botella. Entonces el gobierno debería construir ya la hoja de ruta, proponer ya una hoja de ruta a los gremios mineros. Y lo segundo que debería hacer el gobierno es dotarse de los recursos logísticos, económicos y humanos para poder acelerar estos trámites y poder finalmente establecer en la hoja de ruta, junto con los gremios mineros, establecer cuáles son los proyectos que necesitan reducir los trámites y dar los permisos necesarios para que puedan avanzar rápido, para que Perú no se quede en solamente una oportunidad perdida. El cobre es básicamente el mineral de la nueva economía, de la economía circular. Se necesita, la demanda de cobre va a ser la oferta va a ser insuficiente con respecto a la demanda, y el Perú tiene cobre, tiene una buena ley, el Perú tiene recursos humanos, tiene agua, tiene electricidad. El Perú sigue siendo todavía un país competitivo con respecto a las inversiones y la recuperación de la inversión. Entonces el Perú tiene todavía la competitividad. En el Perú lo que tenía que hacerse era reducir los conflictos sociales. Ahora, de alguna otra manera, se han reducido los conflictos sociales después de lo que pasó en enero, febrero y marzo, y la tramitología y la permisología, que es el primer enemigo del país para poder desarrollar la industria minera. Ahora, ¿qué tan importante es el acompañamiento del Estado a los futuros proyectos? Ahí también hay que ponerle la mirada muy de cerca, ¿no? Para que se logre establecer lo que tú buscas siempre como inversionista, climas sociales apropiados. Sí, claro que sí. O sea, el gobierno debe primero establecer esta hoja de ruta, trabajar esta hoja de ruta y finalmente establecer una mesa de trabajo con los gremios mineros para saber en qué le falta a reducir en temas de permisología o de trámites a los proyectos mineros e impulsar la exploración minera. Básicamente, el Perú ha caído en los últimos años en exploración minera, y la exploración minera es la base del negocio de la minería. Y si no hay exploración minera, no puede haber mañana más tarde nuevos proyectos, es cierto. Nuevos proyectos. No es posible que Canadá te pueda dar que demore de 2 semanas a 2 meses en darte una licencia para poder, o un permiso para poder explorar, y en el Perú se esté pidiendo inclusive estudios de impacto ambiental semidetallados, cuando solamente vas a hacer una exploración que de verdad no toma, y que con los recursos, la tecnología que se cuentan hoy en día, no dañan en absoluto el medio ambiente. Entonces, no puede ser posible que en este país nos estén dando el lujo en demorarnos 2 a 3 años para dar una licencia, en promedio una licencia de exploración minera. Con eso estamos desincentivando la inversión minera, y finalmente estamos reduciendo lo que Perú debería competir con Chile por el primer lugar, y sin embargo estamos compitiendo con el Congo para quedarnos en el segundo lugar. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos en el Congo, para tener una idea exacta? ¿Qué es lo que hace que este país haya mejorado su capacidad de exportación y ahora tenga también la posibilidad de seguir mejorando en la producción de cobre? El Congo básicamente ha reducido trámites, pero el Congo tiene dos proyectos mineros muy grandes, entre ellos un proyecto minero de una empresa que se llama Ivanhoe Minerals, que es un proyecto, no tengo exactamente cuál es la cifra de las toneladas que van a producir, pero es un proyecto que de alguna otra manera le pone a ellos en un nivel superior a cualquier proyecto minero que tengan en el Perú. O sea, tienen 2 a 3 proyectos mineros muy importantes. Y segundo, ellos han reducido la tramitología. Acuérdate tú que
es una cosa importante también decir, ¿no? El Congo y el Perú no tienen, digamos, el Perú tiene estándares de calidad, estándares ambientales y sociales muy altos, ¿no? Con respecto a otros países, mineros inclusive. La legislación, la normativa ambiental y minera es una legislación muy punitiva, tiene estándares muy altos, a diferencia de Congo, que no los tiene, u otros países, ¿no? Entonces, en este país sigue, a pesar de que es competitivo la producción de la minería, tiene una normativa, tiene una armazón legal que de alguna otra manera, y además anudado a eso, la permisología y la tramitología desincentiva la producción, la inversión minera. Los estándares ambientales son altos en relación, por ejemplo, a Chile, Canadá, Australia, y qué te voy a decir, Congo. Entonces, en el Congo hay inversiones, tienen gobiernos que son muy laxos, la gobernabilidad no es tan difícil como acá, los conflictos sociales se reducen básicamente a lugares donde el Estado pues ordena, el Estado tiene hasta dosis autoritarias. El Congo tiene diferentes arquitecturas de su Y gobernabilidad. entiendo que hay menos activismo que de las ONGs, entiendo, con seguridad. Hay menos activismo de las ONGs, básicamente inversiones son chinas, tienes allí no tienes a comunidades, pero tienes a grupos étnicos con los cuales puedes llegar a acuerdos de manera más fácil. Evidentemente no tienes estas ONGs que son básicamente ONGs europeas, ONGs norteamericanas, no tienes a estos grupos antimineros, ideológicos antimineros. Allá tienes un gobierno muy pro inversión, y tienes además de eso una arquitectura normativa que no tiene los estándares de calidad, los estándares ambientales y sociales tan altos como en este país, ¿no? Bueno, una situación que ojalá se pueda revertir en el corto plazo, ¿no? Esto no puede esperar mucho, ¿no? O sea que hay que esperar la decisión política del gobierno, la decisión de destrabar los proyectos, de mejorar la tramitología o permisología y sobre todo garantizar las inversiones futuras que puedan llegar al país. Sí, mira, lo que pasa es que el gobierno ha empezado a leer las señales. Y esto del Congo, la verdad es que no cae muy bien, ¿no? No lo digo yo, no lo dice Iván Arenas, no lo dice José, no lo dice RCR, no lo dicen los medios locales, lo dice una consultora, y lo dice un consultor además del tamaño de Rubén Arreta, que claro, que es uno de los expertos en el tema sobre todo fundamentalmente en la minería de cobre. Entonces tienes a Wood Mackenzie, que es una de las grandes empresas consultoras. Entonces, si alguien del tamaño como Rubén o una empresa de tamaño como Wood Mackenzie te dice esto, significa que tienes que ponerle reflectores, ¿no? Entonces, y el gobierno se ha dado cuenta que en verdad existe una tramitología, una permisología que es demasiado densa en el país y que eso necesita reducirse sin evidentemente comprometer los estándares ambientales que ya se tienen. Tenemos una normativa que se cumple con respecto a materia ambiental, tienes a organizaciones e instituciones que funcionan. Sin embargo, necesitamos más recursos humanos, logísticos, económicos para avanzar más rápido en esta reducción. La hoja de ruta, la mayor coordinación entre el MEF, el MINEM y la PCM también, y el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente. Entonces, y además de eso, conversar con los gremios mineros para poder plantear cuáles son los proyectos en diferentes facetas, en exploración o en producción, que necesitan cuanto antes la reducción de estos trámites, ¿no? Muy bien, Iván, yo te agradezco la amabilidad de compartir estos minutos del Cusco. ¿Qué tal Cusco? ¿Cómo anda el Cusco? ¿Cómo está el ambiente? Tranquilo. Cusco no se ha afectado con lo que hubo en el paro en Puno. No hay aparentemente ganas en la población, no hay una sensación de hacer paros por ahora. Ahí la gente viene recuperándose económicamente. He tenido conversaciones con autoridades o conversaciones con líderes de gremios, en fin, y ellos todavía te siguen hablando de las consecuencias que tienen todavía hasta ahora por la pandemia y después por las paralizaciones. Entonces, tenemos una economía caída, la pobreza ha aumentado, cerca del 32% de cusqueños han aumentado, están en niveles de pobreza cuando hace 4 o 5 años atrás estaban en 22. Entonces, se siente ya
el golpe de la pandemia, del maltrato de lo demás que tuvo Vizcarra con la pandemia, de estas oleadas insurreccionales de parte de un sector de la izquierda radical. Entonces la gente lo que quiere es trabajar, quiere inversiones privadas y quiere fundamentalmente eso, una paz social, y por eso yo creo que en este preciso momento están las condiciones para relanzar ciertas reformas, por ejemplo, con el tema minero, y así puede ser con el tema del turismo, en fin, para reducir y para finalmente el Estado pueda tener una estrategia para que el Estado haga obras, tenga programas, tenga proyectos, una estrategia de desarrollo en el sur también, ¿no? Muy bien, Iván, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Abrazos, muy amable. Gracias, José. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.